Buenas noches, gracias que nos acompaña nuevamente en CNN. Esta noche vamos a hablar de un libro que empieza a circular en México y que se titula La Orden Maldita. Es la historia oculta de los legionarios de Cristo, un tema del que hemos hablado en varias ocasiones en CNN, una historia que involucra, por supuesto, al fundador de los Legionarios de Cristo, que es Marcial Maciel, y bueno, pues José Manuel Ruiz Marcos es teólogo y doctor en ciencias políticas y económicas, ex seminarista y un hombre que está en México. Él vive en Alemania, pero está en México pocos días para hablar de este libro que ha escrito, una historia destinada a sacudir las conciencias, como dice la presentación de su portada de esta edición de Planeta en nuestro país. José Manuel, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Luego me dije, no, tú lo que quieres hacer es una obra que esté bien escrita, que enganche y que llegue al pueblo, para que el pueblo pueda distinguir, pueda aprender por estos hechos que un sacerdote no es necesariamente un santo. ¿Cómo le contaría ahora en la televisión, José Manuel, al público, a la gente que nos ve, la historia de Marcial Maciel y de la Legión de Cristo? ¿Quieres que lo haga? Sí, ¿me das tiempo? Bueno, mira, este es un hombre que nació en Cotija de la Paz el año 1920. Tiene ahora 86 años. Él dice que a los 14 años, ya muy de jovencito, tuvo revelaciones de Dios. Solo los brazos para el micrófono. Eso, gracias. Tuvo revelaciones de Dios para que fundara una orden religiosa. Entonces, él ya de joven, antes de ordenarse sacerdote, reunió un grupo de niños pequeños. Y después con ellos fundó en Cuernavaca fraudulentamente, eso no tengo tiempo de explicarlo, con un engaño consiguió el decreto del Vaticano que dice no hay dificultad en que el Nilo, en que se emita esta orden. Él se enteró de que lo habían revocado y entonces dijo que había tenido una revelación de Dios en sueños o durante la misa de que fuera ese día. Él había tenido un telefonazo de Roma donde el cardenal Micara le avisaba que el Nilo se había revocado. Bueno, esa orden empezó de esa manera fraudulenta. Él siguió y siempre tendía a rodearse de niños pequeños. Entonces estos niños tenían aquí cerca de México, de Ciudad de México, en Tlalpan, una escuela apostólica. En esa escuela apostólica él empezó a violarlos. Los llevaba a la cama, los masturbaba, los penetraba, y todo eso tiene para él una explicación. Él, yo creo que contó una de esas mentiras. Hay mentiras que se cuentan para no ser creídas, para que la gente diga, bueno, pues muy bien, ¿no? Él contó que el Papa Pío XII le había dado un permiso, habida cuenta de su calidad de fundador de una orden religiosa, que lo principal para él era la salud. Y Maciel dice que le contó al Papa, eso para mí es una mentira, pero bueno, le contó al Papa que él tenía retención de semen, y que entonces él vino con... el Papa le dijo que, en fin, que le daba permiso para hacer actos con los cuales... Entonces yo pongo... en toda esta trama tiene una gran complicidad la jerarquía de México. Yo pongo en boca de un arzobispo que le dice, si el Papa te ha dado ese permiso, tienes que... pues, es para que hagas todo lo que conduce a guardar tu salud. Entonces... búscate una mujer, aunque tengas votos de que está. Maciel dice, eso no resulta, ya lo he intentado. Entonces dice, lo puedes hacer tú mismo masturbándote. Dice, tampoco me resulta. Lo único que me resulta es tener niños jóvenes, los cuales hago, niños pequeños, los cuales hago que me amen. Es decir, yo no los violo en el sentido. Bueno, entonces Maciel sigue con esto. Y hay aquí un misterio que yo quisiera que lo entendieran los oyentes. Es el misterio de la obediencia en la orden. El muchacho que entra a una orden religiosa va buscando la perfección. Y la perfección es para él cumplir la voluntad de Dios. Entonces, en la orden, también en la Compañía de Jesús, pero no de esta forma tan rabiosa, se dice, el representante de Dios en la tierra es el superior. Si tú sigues las órdenes del superior, estás cumpliendo la voluntad de Dios y estás camino de la perfección. Entonces yo escribo en la novela, cuando un chico de estos jovencitos a las 6 de la mañana se despierta y deja la cama para ir a misa y hacer la meditación,
está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando está en la misa, que fue cuando los llamaba él muchas veces, y llega uno y le dice, nuestro Padre le llama, va a la cama del fundador cumpliendo también la voluntad de Dios. Y estando en la ¿Eso creen los niños? Sí. Eso creen los niños. Eso creían, claro. Naturalmente los niños eran unos seres muy indefensos que admiraban a aquel hombre. Él tenía un carisma especial. Este padre les engaña de esa forma y hay dos elementos ahí. Uno es la admiración por el líder, el creerle santo, y la otra es esta tenaza de la obediencia. De la obediencia. Entonces él sigue con esto, sigue haciendo esto, la legión prospera, llegan a Roma, y en Roma había tal cúmulo de acusaciones contra Maciel y contra algunos de los superiores de la orden también, ya que le estaban siguiendo el mal ejemplo, que la congregación del Santo Oficio, que es ahora se llama de la doctrina de la fe, la que presidió Ratzinger antes de ser papa, la congregación decide mandar 2 visitadores. Pero esos niños que mintieron en su momento cuando se hizo la primera investigación en torno a Marcial Maciel, ¿por qué mintieron esos niños? Ellos no sabían que mentían. A ellos les habían educado, Marcial Maciel les educó de tal forma que estos niños perdieron el sentido de la moralidad. Alejandro Espinosa Alcalá escribe sobre ese interrogatorio que él en aquellos momentos no distinguía entre el bien y el mal. Es decir, estos niños sabían, les dieron una instrucción antes, les dijeron, estos frailes que vienen son enemigos nuestros, quieren arruinar la orden, acabar con el gran proyecto de esta orden para remozar el catolicismo y luchar contra el comunismo en América Latina. Entonces estos niños creyeron que no podían decir la verdad, y para ellos no tuvieron sentimiento de culpa, porque estaban obedeciendo al superior. Una cosa que pudiera haber pasado en la realidad es que el padre, esto es histórico todo, el padre maestro de novicios, al ver que vienen los visitadores, decide sacar una serie de documentos y llevarlos a un convento de religiosas para que estos frailes no tengan acceso a los documentos. Entonces, en mi novela, en mi ficción, yo hago que se les caiga un documento. Y ese documento, esto es muy importante, porque el documento revela a estos muchachos, en el documento se contaba, ese documento está también en la obra de Fernando González, en detalle, al final está escrito a máquina, y en ese documento se contaba, entre otras cosas, como un día Maciel era drogadicto también, ¿no? Acosado por la droga, se levantó y dijo que quería renunciar y que nombraba a otro, etcétera. Y entonces ahí se habla de los excesos de Maciel, de que mucha gente no creía en su santidad. En la bula que yo finjo del Papa Pío XII, la condena a Borresi, omitiendo solo la prohibición de actuar en televisión, porque en el año 56 no la había todavía, ¿no? Lo demás lo ha aprovechado. Y cuando esa condenación del padre Borresi tuvo lugar, el delegado, el periodista Allen de Estados Unidos en Roma escribió: la condenación de Borresi hace temblar a la Legión de Cristo. Yo me imagino que ahora es una situación en la cual, según me dicen aquí, debe estar nuestro cardenal Rivera, porque hoy fui a una radio en la cual no me dieron entrada, porque dijeron, dado el tema, no queremos... ¿De verdad? Sí, fue esta mañana, no recuerdo ahora el nombre. No recuerdo la estación, no recuerdo dónde, pero ¿se le impidió el paso? No me impidió el paso, sino que teníamos una cita concertada por Planeta, y cuando fuimos esta mañana dijeron, esperen un momento, y le dijeron, no, hay inconvenientes, habíamos caído en la cuenta del tema. Es decir, que parece que ha habido una prohibición ahora, ¿no? ¿Qué le diría usted hoy a Maciel, una vez ocurrido lo ocurrido en el Vaticano, o con el Vaticano, y como decíamos, en la recta final de su propia vida? Yo le diría, invita a todos las víctimas a Cotija de la Paz a una cena de reconciliación, y al acabar ponte de rodillas y pídeles perdón. Yo le he escrito, le he mandado, hay alguien que me dijo que haría llegar la novela a Marcial Maciel. He puesto una dedicatoria en que digo, Marcial,
te conocí hace 60 años en comillas. Soy condiscípulo de dos, les cito ahí, Faustino Pardo y Rafael Cuena. He seguido paso a paso tu vida en estos 60 años y te deseo muy de corazón que tengas la osadía y la dignidad para poner el remate que merece. Es decir, yo no le voy a decir arrepiéntete, ¿no? Y si alguien me ve que sea de la Legión, yo les pido, no dejéis solo a ese hombre, os necesita para dar esta vuelta. Que realmente acabe su vida en esta recta final, reconociéndose criminal. No es que le diga no fuiste criminal, reconociendo y arrepentiéndose, ¿no?